Juan, tienes 10 minutos. Bienvenido, muchas gracias por participar. Muy buenas tardes. Muchas gracias a los organizadores de esta mesa por haberme invitado. Lo que ocurre es que no estoy yo muy seguro de que mi aportación pueda estar al nivel del conocimiento, de la especialización y de la experiencia, pues, de los compañeros y de la compañera, ¿no?, que han intervenido. Yo lo que puedo hacer es una reflexión algo más general sobre el modo en el que está organizada en nuestra sociedad, en nuestra economía, la producción de medicamentos y sobre los efectos que esto produce. Y es verdad que esto, que es algo que se ha discutido y que ha sido objeto de debate durante mucho tiempo, pues era algo que se discutía, podríamos decir, como en las periferias del análisis económico y del pensamiento social. Sin embargo, efectivamente, la situación en la que estamos viviendo, tan necesitados concretamente, pues de una vacuna, de fármacos que de alguna forma frenen los problemas que ocasiona una pandemia, pues está planteando asunto con una actualidad inmediata, con un gran interés, y eso está permitiendo, quizá en mayor medida que en otros momentos, que se puedan ver las orejas, por así decirlo, de la realidad en la que estamos. Como ocurre en tantos otros aspectos de la vida económica, lo que hoy día constituye el modo más o menos dominante de producción y distribución de fármacos y de medicamentos se considera, pues, como algo, casi me atrevería a decir, natural, algo que es así por definición, y que a los economistas o a los pensadores o analistas o a la gente corriente que se le ocurriera poner en cuestión, pues pareciera como que está poniendo en cuestión que la Tierra gira alrededor del Sol. Y bueno, a mí me gustaría hacer un planteamiento que de alguna manera intente revelar, pues, que eso no es así. Es decir, que hay un modo de organizar esta satisfacción social de una necesidad tan básica, que es el resultado de una decisión social y por lo tanto política, ¿no?, en el sentido de una decisión de la polis, que esto no es un hecho natural y que por lo tanto se puede modificar, ¿no? Como es bien sabido, el sistema de producción de medicamentos se basa, lo mismo que otros recursos u otros productos, se basa en el reconocimiento del derecho de patentes, ¿no? Es decir, en el derecho que tienen determinadas empresas para apropiarse de los resultados que pueda generar su inversión en una determinada actividad investigadora, en este caso para producir fármacos. Bueno, eso es algo elemental que todo el mundo conoce, y que en la teoría económica, en el análisis económico, ya desde hace muchos años, pues se justifica como algo, ya digo, que casi natural, ¿no?, como algo que es innecesario someter a discusión, porque se considera que es inevitable, si se quiere disponer, pues, de unos determinados medicamentos o fármacos, que haya empresas privadas que realicen una inversión y que, si no realizaran esa inversión, pues, si no recuperaran beneficio de esa inversión, si no recuperaran la inversión, pues la sociedad iba a carecer de esos medicamentos, de esos fármacos. Y además se considera, pues, que ese derecho, que esas patentes son imprescindibles, porque es la única manera de generar la competencia
que hace que en los mercados pues se pueda alcanzar eficiencia y se puedan generar precios que son, según nos dice la teoría económica, los más bajos posibles. Es decir, que gracias al derecho de patentes, los mercados en donde se lleva a cabo la actividad de las empresas farmacéuticas, pues generarían unos mercados de competencia y por lo tanto eficientes, de máxima eficiencia, en donde los precios serían aquellos que se corresponden con el mejor uso posible de los recursos. Claro, dicho así, pues el derecho de patentes se ha considerado tradicionalmente como una pieza esencial para que funcionen los mercados y para que las empresas puedan lograr resultados de máxima eficiencia y para que la sociedad pues alcance en ese ámbito el mayor nivel posible de bienestar. Con más detalle, naturalmente, pero eso pues es lo que es posible o es habitual y normal encontrarse pues en los manuales y lo que se enseña a los estudiantes en las facultades de economía y lo que luego los propios estudiantes ya graduados como economistas, como administradores de empresas, como profesores, etcétera, pues van reproduciendo como un saber establecido. Lo que ocurre, sin embargo, es que la realidad proporciona unos resultados muy diferentes a eso y que el régimen de derechos de patentes como soporte de la producción de medicamentos, pues en la realidad, es decir, cuando nos vamos a los mercados, no proporciona, no genera esa situación de máxima competencia y no genera precios de eficiencia, ni genera esos precios que responden al mejor uso posible de los recursos, sino que producen unas situaciones muy diferentes. Y claro, esa es la cuestión a la que cuesta más trabajo enfrentarse, pero que yo creo que es la que tendríamos que poner por delante a la hora de hacer un análisis general sobre eso. Es posiblemente el ABC, pero cuando estas cosas se dicen, a veces parece como que uno está hablando de la cara oculta de la luna, porque no se habla habitualmente de eso. Lo que ocurre con el régimen de patentes como soporte de la industria del medicamento es que genera unos mercados no competitivos, unos mercados en donde hay una extraordinaria concentración, en donde a veces incluso lo que existen son monopolios, es decir, una empresa que domina incluso todo el mercado, o si no lo domina entero, tiene un poder de mercado tan grande que puede poner lo que llamamos precios de monopolio y por lo tanto que además pues genera unos efectos añadidos muy negativos, es decir, que no se alcanza pues esa situación de eficiencia, de máxima eficiencia, que la teoría económica presupone que va a ser el que genere el derecho de patentes. Lo que por lo común ocurre, por el contrario, en mercados en donde recursos que son comunes se utilizan bajo el derecho de patentes, es que se genera una subprovisión, es decir, una menor provisión de la que es necesario lograr para satisfacer toda la demanda que hay en los mercados, en donde se produce una escasez artificial porque los productores aprovechan la situación de predominio y de poder de mercado para restringir la oferta al nivel que proporciona beneficios extraordinarios y luego pues incluso genera ya más en concreto pues incluso muy malas prácticas en los mercados que yo creo que conoce cualquier persona más o menos cercana al mundo del medicamento y que van en la línea habitual del comportamiento que tienen las típicas empresas con poder de monopolio.
de abuso judicial, de prácticas en el caso del medicamento de sustitución de más o menos artificial de moléculas, de patentar incluso, como ha estado ocurriendo ahora en los últimos meses en relación con el coronavirus, de patentar lo inexistente sencillamente para evitar que otros productores puedan copar un mercado que todavía no ha sido ocupado por la oferta y produciendo, como he dicho antes, unas situaciones a veces de escasez artificial. Los ejemplos... Perdona, Juan, si quieres, por ir cerrando, un par de minutillos y pasamos al siguiente ponente. Iba ya a terminar. Los ejemplos al respecto son abundantísimos, ¿no? Se ha podido comprobar y se han hecho estudios empíricos en los últimos años que muestran que los precios de medicamentos, por ejemplo, contra el cáncer en Estados Unidos, tienen precios de monopolio. Lo mismo en el caso de la hepatitis C. Se ha demostrado cómo, por ejemplo, el rendimiento, el beneficio medio de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos es del 5% y de las farmacéuticas del 17%. O sea, están operando en condiciones que no son de mercado. En definitiva, y ya con esto termino, lo que simplemente a mí me gustaría apuntar es sencillamente que cuando hablamos del derecho de patentes como algo imprescindible para alcanzar competencia, mercados más eficientes y una provisión más adecuada de medicamentos, es un mito como otro cualquiera, porque el derecho de patentes crea, como he dicho, escasez artificial y es la causa de que enfermedades básicas necesidades básicas de la vida humana sigan siendo insatisfechas. Entonces, mi conclusión es que necesitamos un tipo de regulación diferente de la producción de medicamentos. Y podemos hablar de una casuística muy concreta o podemos empezar a hablar de filosofía. Y yo creo que empezar a hablar de filosofía, que es lo primero que hay que hablar cuando se quieren llevar a cabo políticas operativas desde el punto de vista del cambio social, pues esa filosofía es que no se puede mercantilizar la vida, que la vida es algo que no puede estar sometida a la dinámica del mercado y del afán de lucro, que la producción de medicamentos es algo que necesitamos para vivir, para sobrevivir, para que las mujeres y los hombres, para que los seres humanos vivan con una mínima satisfacción, y que esa producción de medicamentos tiene que ser una producción de servicio público. De hecho, es imposible, como también otros estudios han puesto de relieve, que haya una producción privada de medicamentos al margen de la investigación pública. Por lo tanto, necesitamos pues una ciencia abierta, una consideración de la investigación básica como un recurso común de la humanidad, y tenemos que hacer lo posible para plantear el debate de una manera radical, es decir, yendo a la raíz del problema que supone combatir la enfermedad no como un negocio, sino como un aspecto esencial para mantener la vida. Muy bien, Juan, muchísimas gracias por tu intervención. También han llegado ya unas cuantas preguntas, o sea que al final de todas las comentamos. Además, muchos comentáis precisamente qué haría falta o un cambio de legislación, como bien decía Juan. El sistema de patentes español ya reconoce las posibilidades para establecer licencias obligatorias. Como bien decían algunas de las preguntas, o más, bueno, sí, conclusiones de las intervenciones, a veces lo que más hace falta sobre todo es iniciativa política, más que legislación. Pero sí, bueno, vamos con el último.